Psicoflix, episodio 193. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 193, en el que vamos a hablar de FACT, terapia funcional analítica de aceptación y compromiso. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye y hoy estamos grabando viéndonos, ¿no? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Yo creo que te vas a aguantar la risa. Sí. Pero mira, el tirón, ¿eh? Aquí en Psicoflix no se regraba, todo esto siempre sin cortes, completamente. Bueno, no, a veces hay que cortar, ¿eh? No vamos a mentir. Cuando te llega el Witaka y todo eso, en fin. Bueno, hoy tenemos grabación de los tres socios. Está aquí el otro socio. Hola, Juanjo. Que no me sale ser un episodio normal. Hola, ¿qué tal? Con Juanjo aquí, que estábamos casi de reunión antes de empezar. Pero sí que vamos a hacer los típicos avisos que hacemos al principio de cada episodio, porque estamos haciendo muchas cosas en Psicoflix. Pues este episodio habrá salido después del encuentro entre suscriptores, en el que vamos a hablar sobre cómo emprender en psicología. Que bueno, en Telegram se están compartiendo un montón de cosas, ya sabéis, animamos a la gente que está dentro de la suscripción a estar también dentro de Telegram, porque tenemos muchas ideas y se irán haciendo y avisando dentro del grupo, como sorteos, ¿no? Como el Amazon Echo que sorteamos en Navidad y las cosas que vamos sorteando en general. Tenemos también un curso de FACT, que de hecho de lo que hablaremos hoy aquí con Juanjo, que estamos lanzando junto a Ítaca Formación y que podréis registraros desde la web de Ítaca. Ya sabéis, tenéis el enlace en las notas del programa. Y con esto ya me callo. Tenemos hoy, vamos a presentar al socio. ¿Lo hacemos canónico, oficial? Hacemos canónico, sí. Muy bien, pues mira, tenemos por aquí a Juanjo Macías, que es doctor en psicología por la Universidad de Málaga, con mención internacional, docente en la Universidad de Murcia, analista de conducta, investigador y experto en terapias contextuales. Y bueno, además ya le conocéis también porque es autor del manual de Fundamentos y Aplicaciones Clínicas de FACT y es un miembro de Psicoflix. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, Juanjo. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, me alegra mucho veros y que estemos grabando ahora con vídeo, ¿no? Como hemos ido evolucionando a lo largo de estos años. Seguimos en pijama. Yo me he puesto ahí mi chándal Puma. Darío tiene una bata de Batman. Una bata de Batman y lleva en capucha como un grafitero. Así que esperamos hacer el capítulo lo más ameno posible, como siempre. Y bueno, aquí abierto a que podamos seguir creciendo juntos y aportando a la gente que nos sigue escuchando, ¿no? Desde hace ya un tiempo. Bueno, Juanjo, yo creo que vamos a empezar a explicar qué es esto de FACT, que suena como un poco a esto de, ¿no? Lo que se dice por Twitter, de, bueno, datos, ¿no? Como basado en, ¿no? Basado en inglés, no tengo yo claro esto de FACT. Sí, No barras. Las barras, exacto. Vale, factores, ahí exacto, lo de factores. No lo de basado es otra cosa, un poco más rara. Vale, bueno, Juanjo, llevado... Sí, a ver, es un acrónimo que en 2004, pues Callahan y sus colaboradores pues trataron de aunar la terapia analítica funcional, la psicoterapia analítica funcional, diseñada por Robert Kohlenberg y Mavis Say en el año 91, y la terapia de aceptación y compromiso, que como ya sabéis surge en el año 99. Ambas terapias pues crecen de manera paralela, en la literatura siempre se las conoce como primas hermanas, y el desarrollo de una ha ido nutriendo el desarrollo de la otra, es decir, son terapias independientes, pero a su vez son terapias complementarias, que pues ambas se basan en una conceptualización conductual de la psicopatología, enfatizan el desarrollo en nuevos repertorios, son modelos compasivos, son modelos que se basan sobre todo en el proceso terapéutico para tratar de modificar la conducta o de evocar esos cambios conductuales. Por tanto,
FACT, ese acrónimo vendría a significar Functional Analytic and Commitment Therapy, que es simplemente la combinación de ambas modalidades terapéuticas. Y desde el año 2014 aproximadamente es cuando aparece mi peregrinaje dentro de este modelo. Como ya sabéis, yo me formé en Almería y desde ahí pues ambas terapias aparecen de manera conjunta, ¿no? Y seguramente aquellas personas que venís derivadas del modelo conductual ya estáis haciendo FAP sin saberlo y digamos que el manual y mis investigaciones han sido una forma de poder estandarizar un programa funcional, no vendría a ser un protocolo, sino una serie de directrices o guidelines que en cierto sentido pueden permitir esclarecer o destilar ciertos procesos que están o están detrás de los cambios clínicos. Ese sería pues, la definición, ¿no?, de lo que sería FACT. Uh-huh. ¿Qué es lo que te llama a ti de FACT? ¿Qué es lo que te llena de este modelo? Pues dicho, la verdad que es una pregunta bonita porque al final todos los modelos hablan del propio terapeuta y no se puede entender ni el surgimiento de un modelo ni el otro independientemente al proceso personal del terapeuta. Como ya sabéis, pues tanto Hayes como Wilson pasan por un proceso personal, ¿no?, de crisis, y al igual que Kohlenberg, que trata de operativizar aquello que ve en un psicoanalista y trata de entenderlo desde un prisma más conductual, viendo cómo los progresos clínicos que iban más allá de los resultados o de los objetivos propuestos estaban relacionados con la intimidad terapéutica o con esa relación o alianza que se estableció con los consultantes. El tratar de monitorizar in vivo el proceso terapéutico, viendo cómo las personas cuando salían de la terapia era bastante complicado poder capturar esas variables extraterapéuticas y tratar de utilizar sobre todo, lo que más me llama la atención es utilizar como vehículo de cambio clínico la relación que se establece, esa interacción, el diseccionar de manera funcional y generar una anatomía de esa propia interacción, ¿no?, que se va a establecer entre lo que la persona hace, dice, esa regla 4 de FAB, de qué efecto tengo yo en la persona que tiene delante y qué efecto tiene la persona que tengo delante, porque el consultante también nos moldea a nosotros, y cómo importante es esa variable independiente que es el propio terapeuta y ese autoconocimiento que ha de tener el propio terapeuta para saber discriminar su propio repertorio y poder ayudar a la persona a un nuevo aprendizaje de una nueva clase de respuesta, un nuevo repertorio donde la persona al final discrimine, ayudado por el terapeuta, una mayor variabilidad, ¿no?, que le permita vivir como quiere morir. Eso sería esa flexibilidad donde el terapeuta va a tratar de entrenar en dispensar esas consecuencias diferenciales, y es lo que más me llama la atención, que el propio terapeuta es el mecanismo de cambio y que vamos a estar enfocados netamente en el proceso. No va a tener tanto sentido la técnica, sino que el terapeuta es la técnica en sí misma y que el mecanismo de cambio desde FAB es el moldeamiento, es dentro de la propia relación, y dentro de ACT, pues el mecanismo de cambio de ACT pues vendría a ser que la persona aprenda a relacionarse con sus pensamientos y sensaciones de una forma no limitante, de una manera más funcional y de una manera, sobre todo, más valiosa. Eso es lo que más me llama la atención y porque no las concibo la una sin la otra. Digamos, seguramente sea por la formación que he recibido, donde pues ambas han estado de la mano, ¿no?, para poder moldear ciertos repertorios que son más complejos. Quizás se requiere previamente de la aceptación o de la previa difusión cognitiva. A mí me permite, por ejemplo, trabajar de una forma no invasiva, por ejemplo, introduciendo ACT en los primeros estadios de la terapia, unificándola con esa relación terapéutica
profunda que se establece y se diseña desde FAB, y poco a poco pues ir integrando esos procesos que ya con la práctica están de la mano. Ya digo, veo a muchos terapeutas que están haciendo FAB, pero realmente no saben que lo están haciendo. Por eso también lo que me llamó la atención de este modelo es la flexibilidad y la permeabilidad a poder utilizar cualquier tipo de herramienta teniendo en cuenta cuál es esa función que yo quiero perseguir y conseguir. Así que no vamos a estar tan pendientes en la técnica, sino más bien en lo que está ocurriendo aquí ahora in situ en este preciso instante. Ahora habrá mucha gente que nos esté escuchando y estén pensando, bueno, esto de FACT parece muy prometedor y yo quiero ser una mejor persona y un mejor terapeuta. ¿Qué les dirías a toda esa gente, no? Porque tendrán preguntas y ¿qué debería hacerse, no? ¿Qué pregunta debería hacerse una persona antes de empezar en todo esto de FACT, FAB, ACT o contextuales? Yo le preguntaría para qué quiere saber esa pregunta, ¿no? Al servicio de qué está esa pregunta, ¿no? Porque si hoy día hay como una hipertrofia del yo, la llamo yo, ¿no? Todo está enfocado en cuando hacemos roleplay con los estudiantes, directamente ya le preguntan ¿en qué puedo ayudarte? O se ha perdido esos preliminares para que os lo llevéis a otros terrenos más conocidos, ¿no? FAB, digamos, que se hace fuerte y profundiza y enfatiza en el intercambio, en lo que ocurre aquí, en esa diada terapeuta-consultante desde un punto de vista humano. Por tanto, si me pregunta cómo puedo ser más eficaz, si su pregunta está ligada al rendimiento, está ligada a tecnificar una profesión netamente humana, evidentemente tenemos desde el prisma del análisis del comportamiento, pues se permite ver y clasificar y evaluar y analizar y comprender qué variables están manteniendo la conducta problema o qué contingencia hay detrás del eco que aparece aquí ahora in situ, y eso es lo que vamos a tener que capturar, esa variabilidad humana. Y yo le diría a esas personas que se aproximan, y ya sabemos que nos escuchan terapeutas nobles que están iniciándose y algunas otras personas, pues le diría que no dejaran de aprovechar ninguna oportunidad de intervenir, de que se equivoquen, de que se supervisen y de que hagan un proceso personal en el que puedan pues digamos, ir moldeando su propio repertorio como persona, porque al final el terapeuta es un reflejo de la persona, ¿no? No podemos hacer un rol de manera indefinida, sobre todo en una profesión a largo plazo como es la terapia, ¿no? El oficio artesanal, que es como yo llamo a esto que nosotros hacemos, pues le diría que se trabajara a sí mismo, a sí misma, y a través de múltiples formas, ya sea a través de la propia supervisión con otros profesionales, a través de la lectura invasiva, a través del cine, a través de la literatura, a través del ocio, del tiempo libre, de que esté en contacto con las contingencias, con la vida, que tenga experiencia y que se nutra del error, que falle, que se equivoque, ¿no? Recuerdo que Kohlenberg nos decía que era importante exponerse, ¿no? Y hoy día nadie se quiere exponer dentro de esa parálisis por análisis que nos suena, o síndrome de impostor, etcétera. Es una parte muy importante y hay que tener en cuenta que pues, uno no puede aprender a ser terapeuta como se aprende matemática, despejando ecuaciones y aplicando fórmulas, sino que esto es algo donde hay que meterse en el barro, ¿no? Algo más artesanal y es algo más manualizado, no del manual. Y eso no quiere decir que al final la primera herramienta es que el terapeuta tenga un conocimiento técnico elevado, que tenga un bagaje teórico, que tenga un racional que le permita saber pilotar. Ahora bien, uno necesita hacer las prácticas, ¿no? del coche. Y como aprende a conducir conduciendo, ¿no? Y equivocándose y que se le cale el coche en primera y bueno,
a partir de ahí es como realmente, no por leerse uno un manual sobre el amor va a aprender a amar, ¿no? Va a necesitar tener desamores, tener encuentros, desencuentros, etcétera. Qué bueno. Me gusta mucho esto que estás diciendo, ¿no? Porque una de las cosas que, leyendo a Robin Walser en el libro este del corazón de ACT, una de las cosas de las que habla es el terapeuta tiene la cabeza, que es el conocimiento teórico, tiene las manos, que son las técnicas, y luego está el corazón, ¿no? Que es la relación terapéutica o el vínculo que establece con la persona. Y en muchas ocasiones, en todas las formaciones, se hace mucho énfasis en la cabeza, en el conocimiento teórico y en las técnicas, y nos olvidamos de lo importante que somos nosotros, ¿no? El instrumento que canaliza todo eso. Totalmente, compañero. De hecho, pues bueno, Hayes siempre dice que primero hay que tocar el corazón, que estaría dentro de los valores. Hay que profundizar y ver que lo que duele es lo que esconde lo que es realmente importante, que es lo que está detrás. Y los valores, a veces no me gusta llamarlo de esta manera porque se desoperativiza. Es aquello por lo que tú realmente estás dispuesto a luchar. Y ahí es donde hay que profundizar. Y creo que el terapeuta hoy día no, como mero reflejo de la sociedad, donde ha perdido la pasión. Hay como una especie de, pues, ¿cómo decirlo, no? De liquidez en esa interacción humana y esa intimidad terapéutica que aboga FAP, especialmente, en la que se está perdiendo. Y creo que es una parte importante para profundizar dentro de las terapias o ver cómo los resultados clínicos, a veces el terapeuta tiene que salir e ir más allá del propio espacio psicoterapéutico. No quiere decir que tenga que salir fuera, que también, sino que ha de profundizar más, ¿no? Luego irían esas manos, que sería el vínculo o el chasis que va a permitir pues que la persona se sienta cómoda y que va a venir a contarnos intimidad de alguien que no conoce. Y si no, al final tenemos una persona ahí delante. Y yo siempre digo que vamos a intentar conocernos, como si conociésemos a otra persona en otro contexto, en otra situación, en otro momento. Y eso es lo primero, eso es lo que va a ir primero, ¿no? Pero por esa presión del rendimiento, de la persona viene a gastarse el dinero y voy directamente y no me paro en el preliminar, ¿no? Como dice Wilson, ¿no? Lento es rápido. Y es algo importante que hay que tener en cuenta. No vamos a tener prisa cuando hay que reforzar, sobre todo, que la persona acuda a la primera sesión y tener en cuenta el mayor vehículo de la transformación clínica, que es el reforzamiento contingente, uno de los mecanismos de cambio de FAP, ¿no? Ese moldeamiento. Ya que hablabas de Wilson, me venía a mí la idea esta de que al final puede ser muy doloroso, ¿no? Cuando nuestro yo se pone en juicio y no podemos atacar a la identidad de una persona desde la primera consulta. Eso haría que la gente se fuese, ¿no? Muy rápido y sin mucho cambio, aunque a veces haga falta incluso ser algo directo, ¿no? Pero ¿cómo podemos permitir que un espacio sea lo suficientemente, vamos a decir, cómodo, autocompasivo para que la gente pueda abrirse, pero que a su vez haya contingencias que permitan el cambio? Es una pregunta que además Wilson hace bastante referencia y desde los inicios del modelo él habla de que en una primera sesión tiene que haber una mayor tasa de reforzamiento que de castigo y ahí es donde va a estar el núcleo, ¿no? de la intervención. Tener en cuenta que si somos demasiado aversivos en esa primera en ese primer encuentro, pues la persona va a abandonar. Ya de hecho, según las estadísticas de Stroza, ¿no? En su modelo de atención primaria, observa que más del 70% o en torno al 70% de las personas solo van a acudir, sobre todo en atención primaria, a esa primera sesión. Y digamos que el modelo destila una serie de procedimientos para tratar cada sesión como si fuera la última y de, sobre todo, poner en la mesa los valores y pues ver que la persona está ahí por algo que realmente le importa. Así que en esa primera sesión a veces hay que reforzar
la conducta problema y sobre todo validar que la persona está acudiendo aquí, y cada oportunidad que veamos vamos a intentar de acogerla y de validarla, respetarla y sobre todo dar ese espacio para conectar ese sufrimiento con un camino que es valioso, ¿no? Cómo conectamos el sufrimiento con algo que realmente me importa. Es uno de los elementos importantes a tener en cuenta dentro de esa primera sesión, ¿no? La persona viene como muy fusionada con su historia, con su lenguaje, con su identidad o lo que cree que es la identidad. Por eso desde FAB se establece que lo importante no es lo que la persona nos cuenta, sino lo que está ocurriendo aquí. En ese sentido, el despliegue del terapeuta y aquellos terapeutas que sean capaces de evocar una mayor variabilidad del repertorio del consultante y de propiciar las oportunidades para que se den situaciones, va a ser más interesante para poder ir ya desarrollándose un nuevo aprendizaje hacia un nuevo repertorio. Así que le diría a esas personas, como si yo fuera una eminencia aquí, pues que pudieran cultivar, ¿no? Esas habilidades para que luego las sesiones pudieran ser lo más naturales posible en ese encuentro humano, donde vamos a dispensar consecuencias. Vale. Perfecto. Hablabas del despliegue, ¿no? Del terapeuta, y recuerdo que leyendo a Callahan, ¿no? Él decía que ACT estaba muy centrado en lo intrapersonal, FAB estaba centrado mucho en lo interpersonal, y claro, yo como terapeuta, ¿no? Veo que uno cuando trabaja con uno de los dos modelos y requiere dominar alguno de los dos modelos, a veces es muy difícil la integración, ¿no? Porque es como, ¿qué hago en qué momento con cada cosa, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones prácticas le darías, ¿no? a la gente para que pudiera generar esta integración? Pues digamos que esa integración y de hecho mi propósito dentro del manual y de mi bagaje en estos 10 años, ¿no? de terapia, pues ha sido un poco la de configurar una filosofía, ¿no? Para poder llevar a cabo una intervención, ¿no? En ese sentido, no hay una distinción en cuanto a cuando estoy aplicando FAB o cuando estoy aplicando ACT, sino que ambas están ocurriendo al son, ¿no? y a la misma vez. ¿Qué quiere eso decir? Que en algunos casos hay ciertas habilidades que necesitan primero que se produzca la aceptación antes de pasar a moldear comportamientos problemáticos o conductas clínicamente relevantes tipo 1. FAB requiere de ACT para lograr nuevos repertorios interpersonales que van a requerir la capacidad de experimentar estados que pueden ser afectivamente aversivos. Por ejemplo, el terapeuta puede ver en alguna situación clínica cómo el consultante se retrae y puede responder a ese retraimiento, o cómo la persona se cierra. Imaginaos una persona que ha sufrido abuso, ¿no? O ha sufrido bullying y en alguna situación porque el terapeuta es un estímulo condicionado o un estímulo discriminativo que a veces puede evocar ese sufrimiento o ese malestar, el terapeuta le puede preguntar: oye, parece que te veo algo ansioso, ¿no? Y estás cambiando de tema ahora. O te veo que quizás te estás retrayendo o cortando, ¿no? Puedo pasar a castigar en cierto sentido. ¿Dónde te conduce esto? Esto también te ocurre en otras situaciones donde esta interacción que está ocurriendo aquí ahora de intimidad, de compromiso, de vulnerabilidad, también se da fuera. Y evitar esta sensación, yo te pregunto, ¿te acerca a las relaciones que quieres conseguir o te alejan? Ese sería el motivo por el que has venido a consulta, que a veces aparecen sensaciones similares como a las que están ocurriendo aquí y tú, en lugar de seguir adelante, te pones tu coraza y te pones te metes en tu caparazón como una tortuguita. Yo digamos que ahora te brindo la oportunidad
para que ahora puedas sentirte libre, ¿no? En este espacio no juzgado. De hecho, mira, te voy a contar yo una experiencia, porque yo de pequeño, pues también sufrí bullying, ¿no? Digamos que puedo incorporar aquí una autorrevelación, por ejemplo, que es muy dado, la autorrevelación es algo transversal a todos los modelos clínicos, pero desde FAP sobre todo se hace una especial énfasis, ¿no? Entendiendo que todos los problemas humanos vienen derivados de problemas interpersonales y bastante interesante. Yo cada vez lo veo más en la propia terapia y es ese terapeuta el modelo, ¿no? Que va a dispensar a consecuencias como representante de esa comunidad socioverbal. En ese sentido, ¿no? En este caso que os he puesto, estamos utilizando y convergen ambas, porque por un lado, digamos que podemos realizar un ejercicio de fisicalización o de contacto y de aceptación a las sensaciones. ¿Cómo te estás sintiendo ahora? Pues siento vergüenza. Vale, cierra los ojos. Quiero que te imagines en otras situaciones donde sientes vergüenza. Ok, vale. ¿Se parece a lo que estás sintiendo aquí ahora? Muy bien, de acuerdo. Vamos a tratar de imaginar otras situaciones que hayas podido tener. Podemos utilizar la imaginación, pero no es necesario porque se está dando aquí ahora. Y digamos que puedo ir moldeando poco a poco, ¿no? Podrías, por ejemplo, ahora poner esa vergüenza aquí a un lado y contarme eso que tanto reparo te da. ¿Crees que esto te conectaría a la persona que quieres ser? ¿Y crees que esto te ayudaría a tener mejores relaciones en tu trabajo, con tu pareja o con las personas que quieres en tu vida? Digamos, ya estoy conectando ese dolor que implica el mostrarse vulnerable aquí, ahora, in situ, en terapia. Estoy incorporando procesos de aceptación más ligados a ACT, pero a su vez estoy moldeando un repertorio más efectivo, reforzando contingentemente, extinguiendo e incluso castigando a nivel verbal, ¿no? A mí no me gusta tanto llamarlo castigo, ¿no? Me gusta más llamarlo debilitador o debilitamiento, porque en ese sentido uno cree que uno está aplicando descarga eléctrica, ¿no? Pero un castigo puede ser bastante light, bastante compasivo, ¿no? Como por ejemplo, esto que estás haciendo aquí ahora, pues lo que hacía Andrés cuando tenía 12 años, ¿no? Y en su camino, pues sus amigos o amigas lo dejaban de lado, ¿no? Y entiendo que te hayas recluido en tu propio castillo y ahora, pues, es decir, es lo que has estado haciendo, ¿no? Y en cierto sentido, pues entiendo que sea complicado, ¿no? Manifestarte ahora como de otra manera. Claro. Vamos a intentar hacer algo nuevo. Nosotros en consulta también tenemos que lidiar contra nuestras propias reglas y ya hemos puesto mucho énfasis en lo importante de la supervisión. Pero no sé si podrías hablarnos sobre algunas otras formas de ir no solo exponiéndonos a las reglas que ya conocemos, sino tratando de descubrir las que aún no conocemos. Eso es una pregunta muy top, ¿eh? Porque va ligado al autoconocimiento, va ligado a lo que, pues, Sócrates fue a preguntarle al oráculo de Delfos cuál es el conocimiento más elevado al que podemos aspirar, el conocimiento de sí mismo. Y implica, pues, hacer un proceso personal, ¿no? Yo siempre digo, como los budistas tienen una frase que dice, si crees que te has iluminado, vete a vivir con tus padres, ¿no? Con tus familiares. Y para mí es muy interesante porque ahí es donde se van a dar. Yo cuando voy a ver a mi familia tengo que mentalizarme psicológicamente porque van a aparecer muchas cuestiones, ¿no? Van a aparecer mis demonios, van a aparecer también mis fortalezas y eso va a estar ahí. Así que yo invito a que podamos estar en contacto con aquellas personas que nos ponen más nerviosos, más nerviosas, porque eso quiere decir algo, ¿no? Sobre el proceso que tenemos que hacer
No siempre, no nos llevemos esto al extremo. Hay personas que quizás no y nos alejamos y ya. Así que, por un lado, estaría que miremos nuestra propia historia, que la podamos examinarla, comprenderla, estar cerca de aquellos elementos de nuestro background que nos hacen o que aparece dolor, malestar, nuestras heridas, estar en contacto con esas heridas que se van manifestando, estar en contacto con nuestras CCRs, con nuestra conducta clínicamente relevante que se van a dar en cualquier situación concreta. Sin ir más lejos, yo ayer fui a una farmacia y pues la señora no quería ayudarme y aparecen conductas clínicamente relevantes mías, ¿no? Y te dan la oportunidad. Y ahí es donde tú realmente ves si estás trabajado, ¿no? Si actúas de una manera diferente a como lo hacías anteriormente o si entras en ese mismo bucle de rumia, etcétera, o cuando, por ejemplo, yo me he estado haciendo análisis hace poco y ahora quizás recibo esos análisis con una pausa. De hecho, pues ya acordáis antes que os lo contaba y tal. No he dicho que me he estado haciendo análisis. Sí, sí. Creo que eso sería una CCR2 en mi caso. En ese sentido sería ponernos a prueba y sobre todo estar en el mundo, estar en contacto con personas. Eso es lo que hoy día sería como... te diría, Darío, que salieras, que dejaras el mundo de la IA y... Ese mundo está ya con nosotros, Juanjo. A mí me parece muy interesante eso que estás diciendo, ¿no? Y recuerdo en un curso con Israel Mañas que él decía precisamente eso, ¿no? Que este tipo de personas son nuestros mejores maestros. Y eso me gustó mucho, ¿no? Y han pasado 8 años y todavía me acuerdo de esa frase que él decía. Y también, ¿no? En este sentido, el terapeuta se tiene que trabajar muchas cosas porque puede estar haciendo cosas al servicio de su propia necesidad, más allá que la del paciente. Y aquí hay que tener mucho cuidado también con eso. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, a ver, casi siempre va a ser muy complicado que el terapeuta llegue a un grado absoluto de autoconocimiento excesivo en el que le permita saber al servicio de qué está lo que hace y dice en cada momento. Tener en cuenta que en esos 60 minutos muchas veces el terapeuta no va a saber de para qué está haciendo algo, se va a tener que arriesgar. Incluso aunque crea que lo está haciendo para algo, cuando uno llega a una pregunta, al final llega a un vacío metafísico en el que uno tiene que decir, pues no lo sé. Y la humildad terapéutica en ese sentido, en el hecho de decir, vale, yo tengo un sistema científico, filosófico, para poder entender esa variabilidad humana y dentro de ese análisis funcional pues corto un segmento que está ocurriendo aquí y hago un análisis de ese fragmento de una forma pues, lo más fidedigna posible al modelo. Pero aún así ese modelo está al servicio de infinitas variables que nunca vamos a poder comprender. Y creo que eso es lo bonito también, de que nunca podamos... Que el análisis funcional es algo cerrado y la comprensión humana es algo dinámica, en ese selfing, es algo en continuo avance, desarrollo, fluir, transcurrir. Y de que después de este podcast ya no somos los mismos, ya han ocurrido cosas y eso está bien. Así que en ese sentido le diría al terapeuta que pues siga en ese camino porque es un proceso inacabado. De hecho, me gusta mucho una metáfora o una frase que se le dice al arte, ¿no? El arte no se acaba, se abandona. Porque cuando uno tiene un cuadro, cuando uno tiene un libro que está escribiendo o algo que ha hecho, yo por ejemplo leo el manual o un artículo que escribí y digo, bueno, es que esto puede ser infinito, porque cada día me van surgiendo nuevas ideas y yo me rayo mucho con respecto a eso y nunca quiero terminarlo. Pues creo que al final a las personas y al análisis funcional no se acaban, se abandonan y uno tiene que tirarse ahí a la piscina, ¿no? Siempre abogo también por cuando no sabemos qué estamos haciendo o qué está ocurriendo, sobre todo, a mí lo que más nervioso me pone es que la persona mejora y yo no sé qué he hecho para que mejore.
Y intento monitorizar esos procesos de cambio, ¿no? Ver qué variable independiente he incorporado yo y qué efecto ha tenido en la variable dependiente, ¿no? Por poner un ejemplo, si yo hago un ejercicio, por ejemplo, de clarificación de valores, la persona luego le pregunto, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué has sentido, no? ¿O qué cosas te lleva? Y me dice, pues me he relajado mucho. No ha tenido el objetivo que yo. Y ahí recojo cable y vuelvo a lanzar otra metáfora. Por eso es importante, sobre todo, que monitoricemos el proceso terapéutico y que vayamos preguntándole a la persona, oye, ¿y esta metáfora a ti, a dónde te la lleva? ¿O qué efecto ha tenido en ti? Que no, pues en muchas ocasiones a la primera no va a ir y utilizar otra y otra y otra y otra. Yo soy muy pesado con eso y voy poniendo múltiples metáforas que tienen la misma función y que le pongo un vídeo a la persona para que pueda ver esos procesos. El otro día estaba en una sesión, ¿no? Y no había manera de poder acercar esa aceptación a la persona, ¿no? Y ya sabemos que no es algo verbal, no es algo que se entiende a nivel cognitivo, sino es algo que se siente con las tripas, no es una forma de estar en el mundo. Y le puse un vídeo a la persona y dijo, ahora sí, ¿vale? Voy a ir ahora y le voy a hablar a mi madre, porque el enfado antes no me permitía ir a hablarle, pero le voy a comprar un helado a mi malestar, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que acotemos siempre y que pongamos múltiples ensayos y múltiples ejemplos, porque va a permitir esa generalización funcional. Claro. Antes, ya que has dicho lo de la IA, yo creo que va a ser interesante, ¿no? Teniendo en cuenta todo el análisis de la conducta verbal, Juan José Vaya, da igual. Llegamos a la conclusión en aquel almuerzo en el que, bueno, pues una IA no podría llegar a dar terapia por muchos factores, ¿no? Pero entre ellos quiero poner en la mesa el fallo. Aunque más que fallo, a mí me gusta llamarlo aprendizaje inesperado. Porque de alguna manera muchas cosas, como has dicho, se dan en la terapia y no somos capaces de anticiparlas. Entonces, yo quiero que me hables sobre esto, ¿no? Sobre el fallo y cómo puede ayudarnos en el proceso terapéutico. ¿De qué manera? Es decir, ahí a nivel experimental se han tratado de generar ciertos modelos, se han codificado ciertas preguntas, se han entrenado a determinados, pues, a determinada tecnología y permiten, digamos, que hoy día tenemos, por ejemplo, en la Armada y a un nivel militar y en otra serie de, incluso hay programas para dejar de fumar vía web que tienen incluso su eficacia comprobada y que dependiendo de las respuestas que la persona vaya dando, pues se va desbloqueando un nuevo programa u otro adecuado supuestamente a esa variabilidad, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería? Ya te digo, yo de inteligencia artificial, pues tampoco tengo demasiada información, ¿no? Pero en ese sentido, a mí me daría mucho miedo que se pudiera entrenar a una máquina porque fijaos qué repercusiones puede tener eso catastrófica a un nivel humano y al servicio de qué estaría eso. Así que, en ese sentido, ¿cómo entrenas tú una máquina a poder tener esa intuición terapéutica? Y esto es algo que puede generar problemática, ¿no? Aunque tú quieras operativizar esa intuición, al final, en muchas ocasiones, y aquellas personas que ya llevan un tiempo van a saber hacia lo que me refiero, ¿no? No se trata de hablar de ojo clínico ni de... pero en una profesión compleja, humana y variable, para mí sería muy difícil poder entrenar a una máquina a poder sentir. Claro. Cómo la máquina genera un vínculo con... Es inviable. La máquina a nivel técnico siempre iría perfecta, ¿no? Porque si hiciese un buen análisis, siempre diría aquello que tiene que decir. Pero es que eso no es natural, ni humano. Y la terapia es humana y natural. Entonces, por eso mi pregunta, porque a veces que el consultante vea que el psicoterapeuta se
equivoca, ¿no? Con algún dato, con alguna cosa, hace que lo vea como, oye, esta persona está viva, está aquí, tiene problemas también, ¿no? Es como yo, me puede hacer sentir validado. A lo mejor este análisis no llega tanto, ¿no? Pero me gustaría saber cómo tú en consulta gestionas esos momentos, esos lapsus, esas situaciones que nadie quiere tener, pero que se tienen y que a la vez forman parte de la terapia. Esa es otra de las ideas que ya me llamaron mucho la atención dentro de este modelo, que al final, pues la terapia es un contexto más de la vida de las personas y no tratamos de hacer ningún tipo de postureo técnico, simplemente estamos siendo nosotros mismos al servicio de la persona y con una serie de premisas, unos objetivos terapéuticos que se van a establecer entre el consultante y el terapeuta y en ese sentido yo trato de normalizarlo en todos los aspectos. Ya desde esa finalidad, por ejemplo, ya lo he dicho en otros podcasts, en 400 que tengo aquí, yo no utilizo mesa en la terapia. El otro día, el viernes vino un chico y decía, pues es la primera vez que venga un psicólogo y ya llevo 9. Y no... Y se sienta me senté en el sofá, yo tengo un sofá en la consulta y nos sentamos los dos ahí charlando. Y hay un propósito ahí detrás, en ese sentido, es decir, yo no estoy faltando a mi profesionalidad por amenizar el contexto, trato de hacerme amena ese encuentro, porque si yo estoy cómodo, estoy disfrutando ahí, la persona se va a sentir también cómoda, ¿no? Y ahí es donde sale, ahí emerge la terapia. Es en la sala de espera, cuando yo le doy una botella de agua o le pregunto, oye, ¿necesitas algo o te puedo ayudar? Trato de normalizar. Si se me olvida algo, pues le digo, mira, a mí también me pasan estas cosas y soy humano también como tú. Y de hecho, yo pongo muchos ejemplos sobre mí y creo que a día de hoy, ¿no? Ya puedo hacer un poco análisis así a posteriori. Muchas personas que después de verme, ¿no? Ya 10 años después me dicen, oye, me acuerdo de este ejemplo que me dijiste, o me acuerdo de cómo estabas tú en la sesión, siempre te veía tranquilo y veía que no te rayabas, o me acuerdo de los ejemplos tuyos que me contabas, personales. Y bueno, hay que tener cuidado a veces también, porque hay personas que me dicen, sí, es que los psicólogos como que tenéis, siempre os pasa a vosotros también lo mismo, ¿no? Y hay que ver qué función tiene eso, ¿no? También en ese sentido, porque para ese paciente ha sido aversivo, ¿no? El que el terapeuta haya contado ciertos ejemplos. Así que yo siempre, la pregunta que hago al principio, en la primera sesión, es ¿qué experiencia has tenido con otros terapeutas? Si es que has tenido... ¿Qué te ha gustado de otras terapias o de otros profesionales y qué no te ha gustado? Porque eso va a dar información sobre su historia, y qué cosas no puedes repetir. Así que bueno, yo trato de normalizarlo y de que todo lo que ocurra es humano y no estamos haciendo un postureo. Y ya os digo, yo al principio lo hacía de esa manera. Hablaba de manera muy formal, incluso forzaba mi acento no andaluz y iba vestido como si fuese a una boda y pues bueno, estaba tratando de maquillar mis miedos. Por eso es tan importante que nos pongamos retos. Yo, por ejemplo, durante varias semanas en verano iba en pantalón corto y en camiseta deportiva y veía que tenía los mismos efectos terapéuticos. Por tanto, me expuse a todas esas... Incluso iba con mis camisetillas de arte, que ya sabéis que me gusta, y los pacientes me decían, ay, qué guay, me gusta a mí también Rafael, ¿no? Y en ese sentido, pues se me ha reforzado y se me ha validado Rafael que cada vez Santandreu. seamos... Nada, Rafael. Claro. Grandísimo terapeuta. Pero me gusta mucho, ¿no, Juanjo? Porque al final creo que cuando uno empieza, existen muchas reglas en los libros, ¿no? En los manuales sobre cómo uno se debe comportar en terapia y al final eso deja de ser contingente con lo que pasa realmente ahí.
Y te quería preguntar, porque antes has hablado del propósito y en nuestras conversaciones siempre sale fuera de micros el tema de la muerte, el tema del existencialismo. ¿Cómo lo metes todo esto en la terapia? Bueno, Parte 2 del podcast. yo no esperaba hablar de la muerte, Bueno, pero de hecho pero estáis no he siempre. citado a ningún autor, creo. Me estoy portando bien. La muerte al final es un tema que yo a cada vez le doy una mayor importancia y afortunadamente y algunos profesionales también están tratando de entender la terapia como la entiendo yo. Ha aparecido en Irán un artículo que incluye el existencialismo dentro de la terapia de aceptación y compromiso, pero en Estados Unidos también hay un movimiento en Inglaterra y aquí en España pues ya sabéis que desde hace años se viene también incluyendo. Ha habido diversos intentos. Yo en ese sentido trato de ver el síntoma como un sensor de algo que nos indica que algo está ocurriendo en la vida de las personas. Tener en cuenta que cada vez la prevalencia de malestar psicológico y de sufrimiento sigue siendo bastante elevado y que aún teniendo terapia basada en procesos, teniendo terapia de tercera generación, teniendo ACT, FAP, cualquier tipo de modalidad, eso al final no suponen un paraguas, supone un remedio para una solución para a un problema ya existente. Y en ese sentido, cuando nos vamos a otros autores, innumerables autores, desde la antigua Grecia hasta los más recientes, Irving Yalom, hablan de que casi todos los problemas humanos y sobre todo la psicoterapia asistencial vienen derivados de un miedo, ¿no? Miedo a la muerte, miedo a la impermanencia, miedo a no ser, miedo al vacío, miedo a lo que había antes de no nacer. En muchos casos, y sobre todo a día de hoy que tengo la mirada puesta en qué hay detrás de la ansiedad, qué hay detrás de la depresión, viendo la depresión de manera ontológica, que hay un problema en el ser, hay un problema que ya estoy viendo ya las caras. No entender la depresión como algo que hay que quitar, ¿no? O que hay que, evidentemente hay que ver qué está ocurriendo ahí, pero ver que se ha resquebrajado algo en el mundo de la persona y ver esa interacción persona-mundo y ese contexto, ese caldo de cultivo cultural, social. Y en muchas ocasiones, ya os digo, tratando de hacer un trabajo más profundo, una persona tiene hipocondria, pero empezamos a ver qué hay detrás y qué función hay en esos síntomas y vemos que lo que hay es un profundo miedo a la muerte. Y se manifiesta con ansiedad, pesadilla, no dormir e hipocondria. Pero empezamos a tirar, a rascar y vemos ciertos miedos existenciales que están casi detrás, yo me atrevo a decir que están detrás de casi todos los problemas que vienen a consulta, que son el miedo a la muerte, el sentido de la vida, la libertad, las relaciones, problemas en las relaciones interpersonales. Son circunstancias que no hay solución para ellas. Y por eso, desde el modelo contextual, desde ACT, se trabaja también puesto que su solución es la aceptación. Es aprender a vivir, mirar a la cara a eso, ¿no? Y ver que al final el dolor es como una especie de corriente navegable que su caudal cuando se seca lo conduce hasta el mar. Cuando tratamos de abandonarnos al placer, al final acaba siendo un callejón sin salida y el dolor forma parte de la condición humana. Y eso que despliega la persona, esa solución, viene a ser el problema. Y vamos a tratar de ofrecer otra manera es decir, el terapeuta nos ofrece una forma diferente de estar en el mundo, de vivir, de estar aquí, en este podcast.
disfrutando de este momento y no tratando de hacerlo como algo que hace check, sino algo que le da consistencia y textura y amplitud y profundidad a la existencia humana. Y bueno, voy a contar 2 términos y ya, si queréis, el término cronos hace referencia al tiempo cronológico, que después de la revolución industrial, pues aparece ese aprovechamiento por el tiempo. Tenemos que hacer cosas, el tiempo es oro, ¿verdad, Darío? Automatizar las cosas. Ese sería los 60 minutos que dura el podcast, el cronos, el tiempo lineal y la temporalidad de esos minutos. Pero hay un concepto griego que se llama kairos, viene a definir la cualidad de esos 60 minutos. Esa profundidad que se le da al tiempo. Es como cuando encendemos una varilla de incienso y luego acaba siendo polvo, pues ese tiempo se mide en la ceniza. Y me gusta mucho esa metáfora porque no son esos 60 minutos, sino es esa profundidad de esos 60 minutos, esa cualidad que le damos al tiempo. Por ejemplo, con nuestro consultante, estoy mirando pendiente del reloj de los siguientes casos que tengo, o estoy muriendo en cada segundo aquí, ahora, en esa interacción. Y eso lo aplicamos a todo, porque hay personas que viven 90 años, pero 90 años cronológicos. No ha habido una profundidad en esos 90 años, no ha habido una calidad, porque la persona no ha aprendido ciertas cosas que le van a permitir saborear y disfrutar de los olores que me van a acompañar de aquí hasta que no esté aquí. Y eso es algo que yo trato de hacerle hincapié, porque para mí, y el podcast tiene ese propósito también de educar, ojalá a futuras generaciones a que aprendan a que su existencia tenga un pozo, una consistencia, una identidad, porque a veces es lo que nos falta. No hay una identidad en lo que hacemos, hay una alienación en lo que hacemos. Y esto implica, pues, una mirada más atenta, más amable hacia nosotros mismos, hacia las personas que nos rodean, a que podamos apoyarnos mutuamente y a que podamos, sobre todo, no ser esclavos de nuestra historia y tratar de vivir cada día. Siempre pongo ese reto, ¿no? Cada día trata de vivir de forma un poco más consciente, o cada día trata de dar un paso más hacia eso que quieres. Bueno, automatizar procesos sirve para tener más tiempo libre. Dicho eso, y caminar más despacio. Bueno, cuando la gente escuche este episodio se habrán hecho un montón de preguntas, pero estoy seguro de que se habrá hecho una más, que es sobre tu curso, porque todo esto lo cuentas en el curso de FACT que tenemos con Ítaca, y no sé, ¿qué puede esperar la gente dentro de él? Pues el curso, a mí cada vez que doy un curso voy añadiendo nuevos elementos y, pues como os digo, los cursos al final se abandonan y no están acabados, pero en el curso, digamos, al igual que en el manual de FACT, y muchas personas pues me lo han agradecido de esa forma, ¿no? De que está hecho de manera accesible, de manera donde se explican los fundamentos de la terapia, y en este caso pues también pues Luis Valero explica los fundamentos experimentales de FAP y de ACT, y pues Parque también le da una cualidad adicional al curso donde pues habla de ese análisis funcional y habla de las bases del aprendizaje del modelo. Por mi parte, me introduzco y me voy más a cuestiones más clínicas. Pongo ejemplos de casos reales, de moldeamiento in situ, clarificamos valores, pongo ejemplos de una autorrevelación, en qué momento utilizarlo. También hago una especie de bosquejo de este análisis existencial para tenerlo en cuenta a la hora de entender y aproximarnos a los casos y pues ver más allá del síntoma
y ver hacia qué está conectado ese síntoma. Y bueno, el curso son bastantes horas. Creo que las otras personas que lo han hecho, pues creo que lo han disfrutado. Y bueno, a mí no me gusta mucho promocionarme en ese sentido, pues bueno. No he venido a hablar de tu libro. Decir que mi programa de FACT se está utilizando en otros países y yo mismo aquí pues lo tengo un poco abandonado, pero sí que está siendo una modalidad, y en el último artículo que he publicado en La Educación, pues es un paper que se está utilizando en otros institutos de Inglaterra en este caso, y es una modalidad útil que sirve. Evidentemente no es la panacea, tiene que adaptarse a cada contexto, a cada variabilidad, a cada circunstancia, y sobre todo lo que estamos tratando de hacer ahora es entrenar a los profesionales de los colegios para que puedan mantener los efectos de la intervención, es decir, que los profesores e incluso los secretarios, BDL que están en las aulas y en los institutos conozcan lo que son los valores, conozcan lo que son la aceptación, conozcan el control como problema y conozcan esos procesos que están en la base del cambio, y que cuando ocurra algún tipo de circunstancia el profesor sepa dispensar consecuencias, sepa extinguir el comportamiento, sepa anclar a los alumnos al presente. Y en ese sentido, pues creo que se está haciendo avances bonitos, y que, por ejemplo, Dixon tiene un artículo donde aplica ACT de manera longitudinal en un instituto y se ven beneficios. Ojalá pudiésemos sembrar esta semilla de conciencia en las aulas, porque pues yo considero que el futuro humano y de la sociedad se encuentra alojado ahí, y en muchas ocasiones vemos a profesores quemadas por las contingencias del sistema, no tienen herramientas, como en muchas ocasiones nos cuentan. Llegamos al aula, hay 30 alumnos con diversas problemáticas y no sabemos qué hacer, ¿no? En ese sentido, tratamos de... bueno, todo esto está aplicado también en el curso, y creo que se puede extender a cualquier tipo de contexto, situación clínica. Y en este sentido, pues bueno, FACT se ha aplicado en la educación, en empresas, a un nivel clínico y con deportistas, y se ha aplicado en múltiples personas con cáncer, múltiples áreas. Es un modelo bastante flexible, y bueno, invitamos a que, ya os digo, no es la panacea. Y que está muy bien, Juanjo, no lo diga con la boca chica, que está perfecto y el libro está muy bien, yo lo tenemos. Habrá gente que le sirva y a otras personas que no, y que también tenerlo en cuenta. Os va a valer a todos, no le hagáis ni caso, chavales. Nada, Juanjo, la verdad que ha estado un episodio, hemos dado bastantes pinceladas de lo que es FACT. Seguiremos profundizando la semana que viene con otro episodio en la misma línea, y muchas gracias por este rato presente. Nada, gracias, Juanjo. He estado muy cómodo. Yo siento que, como en cada podcast que hago, siento que no he hablado de nada relacionado con FACT, pero nada, que he disfrutado mucho. Hacía tiempo que no me pasaba por aquí. A ver si me invitáis más. Hablaremos con el otro socio, que está ahí un poco rayado. Y nada, que bueno, que es bonito seguir envejeciendo a vuestro lado, cumpliendo años, veros cada vez con menos pelo. Yo también me voy cada vez arrugando más. Y bueno, que sigamos apoyándonos. Creo que es lo mejor que tenemos. Con menos pelo y con más arrugas seguiremos por aquí. Y nosotros veremos a la gente que nos está escuchando, que si les ha gustado, pues que les animamos a suscribirse, porque la semana que viene tendremos por aquí a Juan José Ruiz, no el Juanjo que tenemos hoy aquí, hablando de tu primo, que habla de FACT en grupo, que seguro que también estará estupendo. Y nada, recordaros que tenéis el curso en Ítaca, disponible ya de por vida.
Y nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego. Que disfrutéis el momento.